Te damos gracias, te bendecimos. Es una noche que hemos esperado con mucha expectación. Sabemos que hay revelación a través de tu palabra que le has dado a nuestro hermano Manuel, un erudito, un hombre que está consagrado a predicar tu palabra. Es un príncipe del evangelio. Y gracias, Señor, porque nos has reunido en esta noche para enriquecernos y para mostrarnos lo que está sucediendo en este tiempo. Abrimos nuestro corazón para todas estas revelaciones que trae a nuestra vida. Usa a nuestro hermano Manuel y que todos podamos salir bendecidos de tu presencia. Gracias, Señor, por esta noche. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Arrancamos. Adelante, hermano Manuel. Bueno, bienvenidos todos. Qué bueno estamos estar juntos de nuevo. A todas las personas que nos están viendo en este momento, gracias por conectarse. A los que nos van a escuchar y ver durante la semana, gracias por sacar ese tiempo. Y siempre el deseo es que todos los que compartimos acá los sentimos por igual. Y es el deseo de que siempre ustedes puedan recibir algo que los anime, que les dé esa batería de energía divina, espiritual para el resto de la semana. Hoy vamos a ver el capítulo 3 del libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a leer todo el capítulo primero y luego voy a ir parte por parte explicando todo. Para mí es uno de los capítulos más ricos en esencia de toda la Biblia y luego se van a dar cuenta por qué. Pero antes de leer todo, hay un verso en Mateo 11 donde Jesús se refiere a Juan y dice que es el hombre más grande nacido de mujer. Ahí en Mateo capítulo 11. Entonces podríamos decir que vamos a leer la historia de la persona que Jesús dijo es el hombre más grande que ha tocado la tierra, que ha nacido de mujer. A ver, si yo les digo a ustedes que soy buen jugador de fútbol, pues de pronto me creen, de pronto no, ¿cierto? Porque digo soy un jugador de fútbol. Pero si de pronto allá en Argentina un día Sergio ve a Messi y le dice, che, Messi, vos vivís en la Florida, tengo un amigo, Manuel. Y Messi dice, no, yo conozco a Manuel, Manuel es un jugador de fútbol fabuloso. Pues si lo dice Messi, ¿cierto? Ya sube la categoría. Entonces, tenemos que empezar leyendo de que este es el hombre, de que Jesús dijo, o sea, Jesús el ser más grande que ha tocado la tierra. Dice, Juan es el hombre más grande que ha nacido de mujer. Tenemos que tener eso en cuenta porque vamos a ver qué significa. Entonces, la historia de Lucas 3 podría resumirse en un título que sería, ¿cómo convertirme en un hombre de grandeza? ¿Qué significa ser un hombre de grandeza? ¿Ok? Entonces vamos a leer todo el capítulo y luego vamos a regresar y vamos a ir despacio para poder sacar toda esta riqueza que hay ahí. Dice, en el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Herodes era tetrarca de Galilea. Su hermano Felipe en Iturea y Tracónite y Lisanias en Abeline. El sumo sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás. En aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Así está escrito en el libro del profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto. Preparen el camino del Señor. Háganle sendas derechas. Todo valle será rellenado. Toda montaña y colina será allanada. Los caminos torcidos se enderezarán. Las sendas escabrosas quedarán llanas, y todo mortal verá la salvación de Dios. Muchos acudían a Juan para que los bautizara. Camada de víboras, les advirtió Juan. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darles hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces, ¿qué debemos hacer?, le preguntaba a la gente. El que tiene dos camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, les contestó Juan. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos de hacer nosotros?, le preguntaron. No cobren más de lo debido, les respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer?, le preguntaban unos soldados. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que les pagan.
La gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Yo los bautizo a ustedes con agua, les respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará a ustedes con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Y con muchas otras palabras exhortaba Juan a la gente y le anunciaba las buenas nuevas. Pero cuando reprendió al tetrarca Herodes por el asunto de su cuñada Herodias y por todas las otras maldades que había cometido, Herodes llegó hasta el colmo de encerrar a Juan en la cárcel. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de una paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Era hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Y ahí sigue toda la genealogía hacia atrás por parte del hombre de José y llega hasta al final, el capítulo 37. No lo vamos a leer todo, pero el verso 37, perdón, dice, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Malalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces, así termina el capítulo. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es ir despacio. Vamos a tratar de extraer toda la riqueza que hay en este capítulo y sobre todo aplicarlo a nuestra vida, ¿no? Hay dos cosas en la Biblia que son importantes al estudiar la Biblia, muy importantes las dos. Una se llama la hermenéutica o el estudio de la Biblia. La pregunta que tenemos que hacer inicial no es qué significa para mí, sino qué quiso decir el autor, o sea, qué quería decir Dios a través de Lucas, el doctor Lucas, que escribió este libro. De los escritores de los evangelios, él es el único que no es judío, que es gentil. Lucas acompaña a Pablo en sus viajes misioneros luego, pero Lucas como científico quiere dar un recuento muy verídico, quiere comprobar lo que pasó con Jesús y con todo lo que fue el evangelio. Entonces, vamos a ir acá a las notas. Lo primero que vemos es esto. La primera parte de esta vida de Juan es Juan ante el éxito. ¿Ok? Juan ante el éxito. Como ya les dije en Mateo 11, Jesús dice que es el hombre más grande que ha nacido de mujer, Juan. Entonces, venga, les leo de nuevo estos primeros versos, 3 al 3 y 4, ¿no? 1 al 4, perdón. Y lo voy a explicar qué significa realmente esto. En el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea y hay una lista ahí de gobernantes y luego sacerdotes. Todos esos nombres parecen más como una receta médica porque ¿qué significan realmente todos esos nombres? ¿Qué es eso? Entonces, Lucas empieza diciendo el año en que ocurrió esto, el año 15 de Tiberio César. O sea, era más o menos el calendario que nosotros usamos está un poquito, la palabra que usamos, pifiado, o sea, no es muy concreto. Entonces Jesús nació más o menos en el año 4 al 6 antes de Cristo, o sea, antes del calendario que usamos. Pero entonces era más o menos el año 25, podríamos decir. Entendamos algo del César. El primer César que hubo cuando Roma pasó de ser república a imperio, fue con Octaviano. Él cambió su nombre a el sobrino de Julio César. ¿Se acuerdan? Cambió su nombre a Augusto. Augusto significa divino y se dio el título César. César era el divino hijo de Dios. César significa hijo de Dios. ¿Eh? Había algo que todo romano entendía. El César, cuando él hablaba, era ex cátedra, o sea, él hablaba inspirado por Dios. El César era la voz de Dios. La voz venía al mundo a través del César porque él era adorado como un dios. ¿Eh? Ahora, Tiberio era un hombre que agarró todo esto de Augusto, pero también era un hombre malo. Cuando leemos quién Tiberio era un hombre bastante cruel con la gente. ¿Ok? En ese tiempo, si era ciudadano romano, tenía los beneficios, si no, no tenía ningún beneficio. Podrían hacer lo que fuera contigo. Entonces él empieza diciendo esto. En el año 15 del reinado de el Hijo de Dios, el que da la palabra de Dios, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea y menciona a toda esta gente.
Luego el verso 2. El sumo sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás. Entonces, para los romanos, Dios hablaba por el César. Ahora viene a los judíos. Todo ocurría alrededor del templo. El templo era el lugar donde Dios se presentaba. Dios solo hablaba en el templo. Y era el templo, nosotros nos imaginamos una cosa pequeñita, pero miren, ¿se acuerdan cuando la Biblia dice que al Jesús morir el velo se rasgó de arriba abajo? Bueno, ese velo no era un velo como una cortina que uno tiene en el baño, no, no, no. Ese velo medía más o menos 7 metros de ancho, por unos 12 a 15 metros de alto, por unos 25 a 30 centímetros de grosor. Se imagina una pared impresionante. O sea, para que eso se rasgara así. Pero lo menciono para que entendamos algo. Ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Imagínense si era así de grande y ese era el lugar más pequeño del templo, ¿cómo era lo demás? Yo tuve el privilegio de hacer un estudio arqueológico en el templo y nos llevaban donde no van los turistas, abajo, y veía esas fundaciones, esos fundamentos, esas rocas que habían, que eran más o menos de 6 metros por 3 metros por 3 metros, y de ahí para arriba. El templo, en un momento donde venía la gente, los judíos de toda parte por una de las fiestas, podían caber 1 millón de personas dentro del templo. Imagínense la grandeza de ese templo. Por eso ahí estaba la opulencia, el poder, todo, y ahí era donde Dios hablaba. Y Dios solo hablaba a través de los sumos sacerdotes. Ahí es donde a ellos les hablaba, porque ellos eran los únicos que, según se creía en la religión, tenían esa oportunidad y ese privilegio de que Dios les hablara a ellos. Al resto de la gente no. Entonces, miren lo que Juan está haciendo, más bien lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros a través de esto. Porque dice, en el reinado 15 del reinado de Tiberio César, acuérdense, la voz de Dios solo va a Él es Dios, la voz viene a través de él. En el mundo judío, los sacerdotes Anás y Caifás, y la voz de Dios viene a través de ellos. Y luego, miren, dice algo que es una bomba atómica. La palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Ahí podríamos parar. O sea, hay tanto que explorar y que sacar de ahí. ¿Cómo así que Dios habló en el desierto? Dios no habla en el desierto. ¿Cómo así que Dios iba a hablar directamente? Dios no lo hacía. Y segundo, alguien como Juan. O sea, la palabra de Dios llegó a Juan en el desierto. Eh, Lucas como que quiere que paremos y digamos, oye, esto es pensar al revés, esto es completamente contrario a todo lo que pensamos de cómo funciona el mundo, ¿no? O sea, yo veo familias que se endeudan, decimos hasta la coronilla, para que su niñita de 3 años pueda estar en el jardín infantil, nido, kinder, como le llamamos en diferentes países, que cuesta más que una universidad de las Ivy League acá en Estados Unidos, que una Harvard. Pero lo hacen porque les metieron la mentira de que su hijita no va a ese colegio, a ese jardín, donde pasa 3 horas al día. A los 21 años va a ser una completa loser, o sea, va a ser una perdedora, nunca le va a ir bien en la vida si no estudia. Entonces los papás, los dos trabajan, se matan tratando de poder darle eso a su hijita. No. ¿Por qué? Porque si no tiene eso, no le va a ir bien en la vida. Una vez estábamos con mi esposa, eh, mire, estoy dando estos ejemplos porque tenemos que meternos dentro de lo que significa realmente lo que Lucas está diciéndonos. Estábamos en un centro comercial, precisamente en Colombia, y vimos a un muchacho, amigo, hijo de unos amigos, no lo habíamos visto hace unos 2, 3 años. Sabíamos que estudiaba en una universidad acá en Estados Unidos. Dijimos, hola, ¿cómo vas? ¿Cómo va la universidad? Me dijo, bien, pero me cambié de universidad. Y yo pregunté, ¿por qué? Porque él está en una buena universidad, pero dijo, mira, la universidad donde yo estaba bien, pero ahí no había gente importante. Entonces, pues yo sé que para que uno le vaya bien en la vida, pues tiene que rodearse de gente importante, de gente que después lo puedan ayudar a uno, de conexiones que lo puedan llevar arriba, y sigue hablando de eso. Y por eso se pasó a una universidad mucho más famosa. O sea, creo que la cultura de nuestra sociedad nos ha dicho esto, de que la vida depende de las conexiones que tienes, de quién tú eres, de lo que puedas ofrecer. Pero miren lo que Juan es. Marcos capítulo 1, pues tenemos que ir a otra parte de la Biblia, en otro evangelio, dice, cuando define a Juan, dice 1:6, dice, la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, o sea, Juan vestía pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero, comía langostas y miel silvestre.
O sea, este hombre, cuando uno, y Marcos nos lo dice también a propósito, porque cuando uno analiza cómo estaban vestidos los sacerdotes judíos, les doy un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando vienen a Jesús y le dicen, Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande? Dice que los judíos, y cuando lees ese pasaje, dice que los líderes religiosos, los judíos vinieron, los fariseos venían a Jesús. Los fariseos tenían más o menos unos 500 o más pedacitos de madera y pedacitos de pergamino colgados por todo el cuerpo, en el pelo, en la barba, acá, y cuando caminaban sonaban como una maraca. ¿Por qué? Porque ellos habían tomado versos de la Biblia muy literalmente, donde dice, escribe la ley de Dios, escríbela en madera, átala a tu pelo, átala a tu cuello, llévala en tu ropa. Entonces ellos vienen a Jesús con todo esto moviéndose y le dice, bueno, Jesús, mira, acá tenemos no solo los 10 mandamientos, no solo toda la ley del Torá, pero también el Mishnah, que es el comentario sobre el Torá, más de 500 leyes. ¿Cuál es la más importante? Jesús no quiere, Jesús se vestía tal vez como Juan, o sea, Jesús no era así. Yo creo que lo que Juan, lo que el apóstol, perdón, lo que Lucas nos quiere dar a entender, lo que Dios quiere que desde el principio nosotros leyendo esta historia entendamos es, para lograr Dios grandes cosas con nosotros, no necesariamente usa la estructura que el mundo dice que debe usarse para llegar a la cima. No lo hace así, no lo hace. Más adelante el apóstol Pablo dice, muchos de ustedes no eran como la crema innata del mundo. Dice, muchos de ustedes eran lo más abajo y Dios escogió a lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios, escogió a lo débil de este mundo para avergonzar a los fuertes. Entonces, de nuevo, el evangelio, el mensaje de Dios es una antítesis a lo que a veces pensamos que tiene que ser la vida. Ahora, si tú tienes el dinero y puedes enviar a tu hijo a Harvard o a tu hija a Harvard porque tiene muy buenas notas, si tienes el dinero o se gana una beca, listo, está muy bien. Pero la cosa es esta. Ustedes saben que tengo algo de trasfondo en la ley, ¿no? Y cuando me acuerdo una vez estudiando mucho todo esto, hay un crimen en Estados Unidos que se llama crimen del cuello blanco, ¿no? La policía, los sheriffs, investigamos los crímenes de abajo, pero los de arriba, la gente de mucho dinero, lo investiga el FBI, ¿es cierto? Y es toda esa corrupción que ocurre a ese nivel. Entonces, el lugar no es lo que más importa, es la esencia interna de la persona. O sea, queremos darle la mejor educación a nuestros hijos. Está bien, pero más importante que eso es el corazón de ellos. ¿Qué clase de personas van a ser? ¿Qué dicen otros de ellos? O sea, a mí me emociona tanto cuando alguien me habla de uno de mis hijos y me dice, uy, mira, tu hijo, un día yo estaba en una necesidad y vino y pasó tiempo conmigo, o tu hijo, cuando hablan del corazón, no tanto de las habilidades, sí, todo eso es bueno, claro que sí, hay que pagar la renta, pagar la comida, ¿cierto? Toca correr. Pero bueno, miren, ahí Lucas quiere decirnos a nosotros algo muy, muy, muy importante comenzando en esos primeros versos y no podemos obviarlo, no podemos pasarlo por encima. Y es la palabra de Dios no vino a través del César. El César ha invertido todo su poderío militar impresionante para que el mundo ni lo cuestionara a él, que no ocurre mucho en el liderazgo, lamentablemente. Es el deseo de poder total, control total. Por eso cambió el nombre, por eso exigía que lo llamaran el Hijo de Dios, el César. Pero viene el verdadero Hijo de Dios ahorita a la escena. Y la voz de Dios vino a Juan en el desierto. O sea, ¿qué significa esto también? Pues que Juan entra a un mercado que está completamente tomado por toda parte. O sea, tiene un producto que presentarle al mundo, tiene que ir, pero ¿cómo lo hace si él tiene todo en contra? Él no tiene el pedigrí que tenían los sacerdotes, los fariseos, los saduceos. Él nunca, no le permitían entrar en el templo vestido así. O sea, ¿quién era Juan? Entonces, el éxito puede llegar a un don nadie, más o menos es lo que nos dice acá Lucas. Entonces, Juan dice así, dice, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas, se levantarán todos los valles y se allanarán todas las montañas y las colinas, los caminos torcidos se enderezarán y las sendas escabrosas quedarán llanas, y toda humanidad verá la salvación de Dios. Muchos acudían a Juan para que los bautizara, pero yo tengo que hacer una pausa. Miren, todo, absolutamente todo en los evangelios es Dios no probando que hay un Dios, sino aclarando quién es el verdadero Dios y aclarándole a su propio pueblo que se había olvidado de que Él era Dios, quién era el Mesías.
Entonces, acá Lucas dice que Juan es una figura de el profeta Elías. Elías era esa voz que clama en el desierto preparando el camino del Mesías. Pero también es de nuevo una burla a el César, porque miren, cuando Roma conquistaba una nueva área, el César enviaba un grupo de hombres que iban a preparar el camino para cuando el César venía a visitar lo que acaban de conquistar. Estos hombres tenían la responsabilidad de pavimentar las calles como le gustaba al César, de pintar las casas como le gustaba al César, de enseñar el idioma, muchas cosas, de poner los dioses y las diosas, ¿no?, del panteón ahí. ¿Y saben cómo se llamaban esa delegación? Eran apóstoles. Así se llamaban. Eran los que llevaban, los que preparaban el camino, los que llevaban el mensaje del César y los que preparaban el camino para el César. ¿Ok? Miren, muchos acudían a Juan a que bautizara. Y acá es donde tenemos que entender esto. Voy ahora a Marcos de nuevo, capítulo 1, para complementar lo que está diciendo. Dice así: Así se presentó Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y quedemos ahí un segundo, miren esto. Toda, y me puse a ver en el griego qué significa esto, la palabra toda, y significa toda, o sea, todo el mundo, toda la gente de la región de Judea y toda la gente de la ciudad de Jerusalén acudían a él, confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Miren, Juan, eso se llama la fama de la noche a la mañana, el estrellato total de la noche a la mañana. ¿Se imaginan los sacerdotes un día despertándose y abriendo las puertas del templo, esperando a que la gente entre y viendo el reloj? Oiga, ya, ya la reunión, el servicio, la misa, como le llamemos, de 7, y no hay nadie. ¿Dónde está la gente? Y por ahí llega alguien corriendo a decir, ay, es que la gente está yendo hacia el desierto. Así, el templo queda vacío. No hay nada, toda la gente de Judea, toda la gente, o sea, y mire algo interesante, para Roma reunirse fuera del pueblo era llamado sedición y no les importó. Y están yendo a donde Juan. Entonces, voy a darles dos ejemplos eh, de lo que pudo haber sido esto, ¿no? Lo que pudo haber sido lo que pasó ahí con Juan, pues. Y quiero hacer una pregunta. ¿Me van siguiendo en esto? ¿No he perdido a nadie todavía? ¿Vamos bien? Ok. Bueno, miren, vamos a dos ejemplos. Voy a usar, sí, Manuel, yo pienso que debemos tener dos sesiones contigo hoy y la próxima, si puedes, porque bueno, para que no estés corriendo, y yo creo que el estudio, no sé, creo que todos estamos de acuerdo. mm, ¿Listo? Tomémonos, si quieres, hoy y el próximo. listo, bueno, Gracias. gracias por decirlo. Bueno, te voy a bajarle un poquito el tema. Y la razón de que doy ejemplos es porque, mire, lo más importante es poder meternos, y creo que cuando uno estudia, como lo hacen los evangelios, quieren meternos en el corazón de Dios, de lo que Dios quiere que nos llevemos por dentro, lo que realmente lo entendamos. Hay de algo que se llama el convencimiento intelectual, pero hay un convencimiento más profundo que es el existencial. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 2 cuando Pedro predica por primera vez y dice, ustedes mataron a Jesús? Y dice que los judíos fueron compungidos en el corazón. Entonces, ¿qué significa eso? Esa palabra, la mejor manera de escribirlo es compungidos o convencidos. Haz de cuenta que tú tomas una navaja bien afilada. Aquí tengo una por acá. Bueno, yo tengo navajas por todo lado, pero bueno, una navaja bien afilada. Sacas la lengua y pasas la lengua sobre la navaja. Eso no es todo. Luego agarras un limón, lo partes por la mitad y lo chupas. Exacto. Eso que uno siente que ya pasó de ser algo intelectual, se convirtió en algo muy personal, ya lo sentí. Entonces dice que ellos sintieron eso. Uy, nosotros matamos al Mesías. O sea, una convicción. Y creo que es lo que Dios desea cuando nosotros vamos a la palabra, que vaya más allá del intelecto, muy adentro, al espíritu, ¿no? Donde hay ese convencimiento. Y eso es lo que Lucas quiere acá también. Dos ejemplos rápidos. Haz de cuenta que tú te llamas Miguel. Miguel, te echan del trabajo. Dices, ¿qué voy a hacer? Esposa, hijos, tengo que proveer. Entonces sabes que eres bueno haciendo hamburguesas y rápido te consigues un carrito. Sabes que hay un partido de fútbol, una semifinal en tu ciudad. Te vas al estadio afuera con tu carrito de hamburguesas y empiezas a vender hamburguesas. Y el primer día, mejor, en una hora las desocupas. Y la gente pregunta, oye,
próximo fin de semana hay partido, ¿vas a venir? Miguel dice, sí, 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 sí. Entre la semana va y se consigue 10 carritos más, habla con amigos, primos, se viene con 10 personas y ya no vende 100 hamburguesas, vende 1000 hamburguesas. La gente, oye, pero ¿dónde te podemos encontrar? Y Miguel dice, no, miren, yo todas las tardes estoy en estos parques, ay, lo que le salió, ¿no? Y va y se consigue otros 30 carritos y consigue 30 personas y las pone allí en esos parques de la ciudad todas las tardes. Y le empieza a ir tan bien que en 2 meses aparecen los periódicos de nacionales, fracasan McDonald's, Burger King y cualquiera que sea de que, no, porque las hamburguesas Miguel se tomaron el mercado. ¿Te imaginas cómo se siente Miguel tan rápido llegar y tumbar todo eso? Eres María. María es una madre soltera, el esposo la deja, no le pasa dinero, tiene 4 hijos, la pobre tiene que estar madre soltera de clase media latinoamericana, tiene que llevar un hijo al doctor, la hija a patinaje, el hijo tiene que 2 trabajos, la pobre tiene que manejar como 10 horarios y todo, le da la medicina del perro, se la da al hijo mayor, hasta que un día para y dice, no, no, tengo que organizar mi vida. Y esta mujer escribe un programa y pide permiso al doctor, a la veterinaria, al gimnasio, al patín, no, el club de fútbol, a todo el mundo los coordina y todo el mundo sabe qué tiene que pasar, todos los interesados, con sus hijos, con todos, sabe qué tiene que pasar y en qué momento. Ella coordina con su teléfono, los teléfonos de los hijos, sabe cuándo echarle gasolina al carro, cuándo tiene que ir a un lugar y de repente vuelve a tener tiempo para ir al gimnasio. Empieza a perder de peso, se ve muy bien. Y un día las amigas le dicen, oye María, ¿qué hiciste? Ella les cuenta. Ella le dice, miren, lo llamé el programa para madres solteras para manejar la casa eficazmente 1.1. Entonces le dice, ¿verdad? Y, sí, y nos lo prestas y se lo manda a todas sus amigas. En un mes todas sus amigas, sus vidas cambian completamente. Y empieza a regarse la bola, decimos en mi país, empieza a salir la noticia de esto que hizo María. Y todo el mundo ahora quiere es comprar esto. Nadie ha hecho algo así. María la llama alguien un día, responde y una persona en español le dice, mire, estoy llamando de San José, California, el Silicon Valley, Valle Silicon. Hemos escuchado de tu programa y queremos hacerte una oferta. Nos encantaría comprarte tu programa y estamos dispuestos a ofrecerte 10 millones de dólares. María se le cae el plato, está lavando loza, no se cae el plato y se rompe con la emoción y dice, pero espera, si me están ofreciendo 10 millones, ¿qué vale más? Dice ella, por menos de 30 no lo haría y me gustaría seguir trabajando en el proceso para hacer el 1.2. Le dicen, listo. O sea, lo que Lucas nos quiere decir es esto. Miren, Juan entra en un mercado que está completamente tomado. Los jugadores grandes están ahí. El César domina absolutamente todo, política, militarmente. Anás y Caifás dominan todo religiosamente. Y ahora todo el mundo va a Juan. Todo el mundo va a Juan en el desierto. O sea, en el Jordán. No tiene un don nadie. O sea, Miguel arrancando de cero, María arrancando de cero. Pero de nuevo, lo que Juan quiere que nosotros al ver esto, al leer eso, sintamos es, Dios puede hacer eso conmigo. Dios no necesita de mi pedigrí, de mis conexiones, de mi inteligencia. Dios puede tomarme donde estoy y llevarme muy alto. Lo importante es cuál es el requerimiento para eso, ¿no? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros para que eso ocurra? Y ahí es donde seguimos leyendo porque vamos a avanzar un poco y luego paramos para preguntas. Entonces, dice, todos venían. Y miren quiénes venían, miren el mensaje de Juan. Esto es algo que aprendemos de Juan. Miren el mensaje que él tenía. ¿Por qué? Y eso es importante que lo entendamos. A veces es fácil cuando uno es pastor, ¿no? Ver que llegó el presidente o llegó el gobernador o alguien y cambiar el mensaje, ¿no? O cambiar el mensaje para ciertas personas que dan dinero a la iglesia. No sé, o sea, todos, todos nos vemos siempre ante esa tentación, siempre, de cambiar lo que decimos para poder complacer a la gente que queremos complacer. Ahora, algo curioso, porque una vez alguien me dijo que nosotros deberíamos todos predicar como Juan, pero Jesús nunca predicó así. Bueno, con los fariseos sí, solamente con los fariseos. Y Juan, miren lo que es fuerte con los fariseos. Con las otras personas les habla realmente con mucho respeto. Pero algo que me gusta de esto que vemos es, Juan no cambió cuando llegó a la cima. Y hago una pregunta. Yo creo que todos podríamos levantar la mano. ¿Tú conoces a alguien?
que al llegar a la cima, de repente cambia, se olvida de ti, ya no es la persona a la que se le podía llegar asequible, ya no es la persona humilde, ya completamente, ¿cierto? Todos conocemos personas así. Ahora, ojalá nosotros no seamos esas personas. Pero miren el mensaje de Juan. Camada de víboras. Ouch. Y en público le dice, Anás dijo a los fariseos y saduceos. O sea, estamos leyendo Lucas, pero si ves el libro de Marcos y el libro de Mateo, donde aparece la historia también, esto primero se lo dice a los fariseos y saduceos. Camada de víboras. ¿Quién les advirtió que huyeran del castigo que se acerca? O sea, ustedes no están viniendo a bautizarse porque realmente creen esto. Ustedes vieron que todo el mundo viene a mí. Ustedes no quieren perder la clientela. Ustedes están dispuestos a cambiar todo lo que creen, todo lo que piensan para no perderse, ¿no?, la donación. Les dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento, que demuestren el arrepentimiento. O sea, y me encanta porque Lucas está diciendo, el mensaje de Juan era el mensaje, Dios no quiere. Hay un salmo que me llega en este momento donde el salmista decía, Señor, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Es posible cambiar los dichos de mi boca para que sean gratos delante de la gente, pero la meditación del corazón solo Dios la sabe. Entonces, Él les dice, miren, produzcan frutos que demuestren ese arrepentimiento. O sea, no lo prediquen nomás que están arrepentidos. ¿Cómo lo van a demostrar? Y es donde es difícil para ellos. Entre más se llega arriba, entre más poder hay, más difícil cambiar. Y no se pongan a decir, tenemos a Abraham por padre, les dice. Porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. sea, ¿Entiendan algo? ¿A Dios no le impresiona lo que dice Lucas? ¿A Dios no le impresiona nuestro sistema religioso? ¿A Dios no le impresiona el poderío militar político? Dios no necesita que el gobernante que nos gusta esté en mando para él hacer su obra. No. En el Antiguo Testamento Dios trae a Nabucodonosor para que se lleve a su pueblo al exilio y dice, mi siervo Nabucodonosor va a venir. O sea, lo llama su siervo. Dios puede usar a cualquier persona, la persona más mala puede ser usada por Dios para lograr los propósitos de Dios. ¿Eh? Y acá Dios está usando a un don nadie, un Juan, que de repente como María Miguel llega a la cima, pero algo que vemos en Juan es esto, y vamos a ver qué lo hizo esa persona. O sea, si quiero ser una persona de grandeza. Juan no comprometió su mensaje, no lo cambió, él sabía el mensaje que tenía que dar. Verso 10. ¿Qué debemos hacer?, preguntaba la gente. Y él les dice, el que tiene dos camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, contestó Juan. El que tiene comida debe hacer lo mismo. O sea, esta es la multitud que viene y dice, bueno, ¿cómo me gano esto? Están arrepintiendo de sus pecados. Juan la pone muy sencilla. Dice, mira, como dice Santiago, la fe sin obras es muerta, es muerta. O sea, ¿qué estás haciendo por las personas que no te pueden dar nada? O sea, si alguien no tiene camisa es porque, o sea, es porque una persona que está mucho peor que yo. Entonces, y ahí creo que donde Dios mide el corazón es cuando hacemos cosas por alguien que no me representa nada, o sea, que no me beneficia. Eh, hay un tema interesante en el partir el pan en la Biblia. Los judíos partían el pan una vez al día, ¿no? La cena. Y tú solamente partías el pan con alguien que fuera más importante que tú, porque era una señal de ganar favor, ¿no? Y así nosotros vemos. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, y me encanta cuando me pasa. Cuando alguien te mira hacia abajo y ni te determina porque no tiene nada que ofrecerle. Eso es fabuloso para mí. ¿Por qué? Porque mira, nosotros los seres humanos, una de las cosas que aprendí de Jesús, yo tuve el privilegio de hacer mi PhD en liderazgo y pasé 3 años estudiando sobre Jesús como líder. Y de ahí lo que saco mis enseñanzas cuando voy al mundo de afuera, de lunes a viernes, en empresas, y todo, también hablo del liderazgo de servicio de Jesús, como era. Pero una de las cosas que hacía Jesús es él permitía que toda persona pudiera mirarlo hacia abajo. Y es una cosa que aprendemos nosotros. ¿Por qué? Cuando alguien me mira hacia abajo, no pretende. O sea, ninguno de nosotros pretendemos hacia abajo, todos pretendemos hacia arriba. O sea, todos queremos complacer al jefe, todos queremos complacer al dueño de la empresa, todos queremos complacer al presidente, todos queremos hacia arriba impresionar. Hacia abajo no. O sea, la señora en nuestros países donde está la portería del conjunto, no, las señoras van a hablar con el portero con sus rulos, con todo, sin maquillarse, no importa. No, uno va a hablar con él en pijama.
pero al dueño de la empresa no, o sea, a alguien importante no. Pero lo que dice es esto, mira, ¿cómo te portas con las personas que otros miran hacia abajo? Que no tienen la comida, que no tienen con qué vestirse y necesitan algo tuyo. Ellos no te van a poder dar. Ellos no van a significar algo para ti. Llegaron también unas recaudadoras de impuestos. Miren los grupos de personas que vienen, ¿no? Recaudadoras de impuestos como Mateo. Estos eran los que Roma contrataba y los usaba para quitarle el dinero a los judíos y dárselo a los romanos. O sea, ellos cobraban impuestos a los judíos para los romanos. La persona judía tenía que dar impuesto al templo, impuesto a los sacerdotes y impuesto a Roma. Entonces vienen estos recaudadores, la gente los odiaba a ellos, los odiaba. Por eso cuando los fariseos ven a Jesús comiendo con recaudadores de impuestos cuando se convierte Mateo, dicen, ¿cómo Jesús se sienta con personas así? Eran odiados completamente. Dicen, ¿qué hacemos, maestro? No cobren más de lo debido, respondió. Sencillo, Juan. Miren, no cobren más de lo debido. O sea, ustedes tienen, lamentablemente, tienen que cobrar. Pero ¿saben qué? Quédense en lo mínimo. O sea, ustedes no pueden cambiar toda la infraestructura romana, no van a poder. Pero ustedes sí pueden ser justos en lo que ustedes hacen con las personas de abajo. O sea, mensajes tal vez hacia arriba, a veces no hay mucho cambio que yo pueda lograr, pero siempre a mi nivel y hacia abajo puedo lograr mucho. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que les pagan. Confórmense con lo que les pagan. Esto es, wow. A los soldados les dice eso, o sea, a los policías del momento. Y miren que es curioso que a ellos les dice esto porque siempre a través de la historia hay dos ocupaciones que son muy mal pagadas, la policía y los maestros, ¿cierto? En nuestros países son las más pagadas. Acá en Estados Unidos son las más mal pagadas en la mayoría de estados. ¿Por qué? Porque tiene que ser un llamado. Es un llamado. Entonces, confórmese con lo que les pagan. Cuando servía como sheriff, yo supe de varios casos, de algunos que lamentablemente porque no ganaban muy bien, tenían que trabajar extra, tenían que hacer cosas y cuando llegaba la tentación, pues tomaban lo que no era de ellos, ¿cierto? Viene la corrupción. Entonces, ahí vemos la convicción personal de Juan. Yo sé, podemos parar acá un momentico, pero bueno, podemos llegar hasta donde Juan bautiza a Jesús, que es como la cima de todo. Entonces, estamos viendo el corazón de Juan, la convicción que tenía este hombre. La gente estaba a expectativa, dice el verso 15 de Lucas 3. Todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. O sea, todo el mundo viene a él, la gente empieza a aclamarlo. Y Juan pudo haber cometido el error que cometen la gran mayoría de empresas cuando les empieza a ir bien, ¿no? Hacen una regresión, 2, 3 años, mira, 20%, 25%, 30% de crecimiento y hacen, piensan que va a seguir así y entonces se endeudan, piden para una bodega más grande, piden para carros más, o sea, piden y de repente baja el dólar o llega una pandemia o lo que sea que ocurra. Llega un competidor más grande, se lleva todo. Juan no hizo eso. Miren, Juan pudo haberse tomado el templo. Toda la gente venía a él. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo el bautizarse por una persona, nadie se bautizaba fuera nadie hacía ese ritual del bautismo fuera del templo, lo hacían dentro del templo. Pero ahora Juan tiene un poder tan impresionante que puso a Roma en jaque. O sea, el templo quedó desocupado. Todo el mundo venía a él. Juan tuvo el poder así en las manos. ¿Y qué tan tentado fue? Les comparto algo y por favor no me malentiendan, no lo comparto para impresionar ni nada, nada. Hace unos años en cierto país latinoamericano hubo un golpe de Estado y 3 personas se tomaron el poder. Luego el director de las Fuerzas Armadas los convenció que salieran del palacio, que él iba a regir y los iba a tener a ellos en cuenta. Esa noche me lo comentó él hablando, nos hicimos muy buenos amigos. Me decía, Manuel, no sabes la tentación tan grande que fue tener todo el control de un país en mis manos. Me llamaron de muchos países durante la noche, los poderes mundiales, para ofrecerme cosas para todo. Dijo, lo que sentí fue que el día siguiente tenía que entregarle el país al vicepresidente para mantener la constitución y hacer pronto elecciones. Soltó el poder. Pudo haber tenido ni lo que te imaginas. Mira, nada prueba más al ser humano
que el éxito. Nada, nada. Yo he visto amigos que lamentablemente con un poquito de éxito pierden la cabeza, pierden la cabeza. Por eso es importante, y tú puedes decir, bueno, ¿cómo yo puedo medir que el éxito no me ha llegado a la cabeza? Es cómo te ven las personas. ¿Te ven hacia arriba o te ven hacia abajo? Si tú eres pastor, la gente dice, "Shh, llegó el pastor, hay que dejar de decir groserías. ¿Por qué tienen que cambiar? Porque yo llegué, ¿no? Ahí está el jefe y la gente es una conmigo y que soy el jefe y alguien diferente con los demás. Tú puedes decir, pero espérate, ¿estás diciendo que no tenemos que tener autoridad? No, 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 no. Jesús lo enseñó claramente. La autoridad viene cuando la gente me respeta. Y una de las cosas de que la gente me mira hacia abajo es que yo puedo leer el corazón de ellos. No están pretendiendo conmigo, sé exactamente quiénes son. Entonces, si tú eres pastor, yo siempre cuando he pastoreado digo que quiero una iglesia donde nadie sepa quién es el pastor. Y pido que la gente no me diga pastor, tampoco. Y hacia afuera de lunes a viernes quiero ganarme el derecho de que otros me sigan, me escuchen, no porque soy pastor, no porque soy doctor Zárate, no, 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 no. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y eso es lo que tenemos que preguntarnos, yo creo, y de nuevo, es una prédica porque Lucas quiere meternos ahí, nos está diciendo eso a través de ese escrito, ¿no? Yo bautizo, miren Juan, todo el mundo estaba viniendo a él y él dice en el verso 16, yo los bautizo a ustedes con agua, respondió Juan, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera yo merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el aventador en la mano para limpiar su era, o sea, usa una figura de finca, ¿no? Viene la cosecha, él va a limpiarlo para recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Es la segunda vez que Juan dice que está listo para tumbar. ¿Se acuerda? Antes dijo los árboles que no dan fruto, él los va a cortar con el hacha. Ahora dice la paja, la va a quemar. O sea, Juan también, la idea que tiene del Mesías, es este Mesías poderoso que viene a liberarlos del dominio romano, a volver a colocar la gloria antigua de Israel. Es lo que, porque cuando se refiere al Mesías dice eso. Viene este Mesías que, mejor dicho, viene con toda avasallar. Y por eso Juan más adelante vamos a ver, tiene un dilema grande intelectual, porque Jesús no llega así. A Jesús, Juan habla de hacha, Juan habla de asadón, Juan habla de fuego. Jesús viene hablando de misericordia, de amar al enemigo. Entonces ahí viene, y es parte de la historia de Juan, que tenemos para eso ir al libro de Juan. No Juan el Bautista, sino Juan el apóstol. ¿Ok? Y miren, verso 18. Y con muchas palabras exhortaba a Juan a la gente y les anunciaba las buenas noticias. Pero cuando reprendió al tetrarca Herodes, wow, se atrevió a hablar contra Herodes por el asunto de su cuñada, porque les había agarrado la cuñada a la esposa del hermano. Este Herodes no es el Herodes que construyó el templo, es el hijo. El hijo, pero este Herodes era peor que el papá, peor. Este Herodes un día mató a su propio hijo. Este Herodes mató a algunas esposas. O sea, Herodes era malísimo. Dice que lo confrontó Juan y por todas las otras maldades que había cometido Herodes. Herodes llegó hasta tal colmo de encerrar a Juan en la cárcel. Y aquí se adelanta un poquito Lucas y nos dice algo que va a pasar mucho después. Porque miren el verso y hasta ahí llegamos hasta el 23 de hoy. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él. Y cuando uno lee esto en griego, y lo estaba leyendo ahorita, no es que era una paloma, sino más bien dice, de la manera en que una paloma baja así, suave, sutilmente, bajó el Espíritu Santo sobre Jesús. Entonces se oyó una voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y Juan nos dice algo ahí, Jesús tenía 30 años. Paremos un segundo. ¿Se acuerdan del Bar Mitzvah? El Bar Mitzvah es cuando el niño judío de 13 años es presentado ante la sociedad como un varón ya, como un hombre. En aquel tiempo, a los 13 años, el papá presentaba a su hijo ante la sociedad judía como ya un hombre que podía ir a guerra, ya un hombre que podía hacer muchas cosas, ya era un varón. La expectativa de vida en aquel tiempo eran 43, 45 años de edad. Entonces,
Jesús tenía 30. Algo pasaba a los 13 años. A los 13 años, se acuerda que también en otro momento les hablé de eso, que los niños eran educados en casa, los líderes religiosos, fariseos, saduceos, los maestros de la ley, a los 13 años del niño pasaban de casa en casa y hacían un examen al niño. Entre más sabía el niño, entre más memorizaba el Antiguo Testamento y más sabía de la ley judía y todo, mejor puesto conseguía. El apóstol Pablo, más adelante, dice que a él lo eligió Gamaliel. Gamaliel lo eligió. Gamaliel era el fariseo más poderoso que había en ese momento, a los 13 años. Entonces, a los 13 años pasaban tocando la puerta y no en el examen. Si te iba bien el examen, te llevaban a vivir al templo, mejor dicho, los padres quedaban exentos de impuesto, mucho beneficio para la familia. A los que no escogían eran los perdedores, los losers de la sociedad. A Juan el Bautista no lo escogieron, por eso está en el desierto. Por eso el pobre no se puede casar, porque pues qué mujer no, que se va a casar con el hombre si él se pone piel de camello para vestirse, ¿cómo le va a comprar Victoria's Secret a la esposa? ¿Me entiendes? O sea, la que se case con el hombre no va a tener vacaciones en Buenos Aires o vacaciones en París, no, le va a ir mal. O sea, el hombre está soltero. Jesús tampoco lo escogieron. Lo cual me parece curioso, ¿no? Yo me imagino a Jesús cuando en el examen decía, bueno, ¿qué hora del día era cuando Moisés abrió el mar rojo? Y Jesús pensando, "Ja, yo se lo dije a las 6 de la mañana con 2 minutos y 20 segundos. Y le toca colocar 5 de la tarde porque tenía que fallar, tenía que fallar el examen. No ocurrió a los 13 años, pero algo que pasaba a los 13 años en el Mar Mishba era que el papá se paraba detrás del niño, el niño estaba sentado en una silla especial, le agarraba de los hombros atrás y le decía a la multitud que estaba ahí, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué nos dice Lucas? El papá celestial es el que le da la afirmación a Jesús, no a los 13, sino a los 30. Y le dice al mundo entero, este es mi hijo amado, Jesús, este es mi hijo. En él tengo toda mi complacencia. Y Juan ahora tiene el privilegio, es el único ser humano que ha estado a menos de 1 metro de la Trinidad, el único ser humano que vio, olió, sintió, escuchó la Trinidad. Y eso es importante porque vamos luego a ver cuando Juan entra en ese momento de duda, ¿no? Pero esta es tal vez la cima de Juan. Juan bautiza al Mesías. Él al principio no lo quiere hacer y Jesús le dice, cuando vamos a Mateo y a Marcos, Jesús le dice, Juan, para que se cumpla la profecía y todo, déjame, por favor, bautízame. Y Juan accede a bautizarlo. Y es cuando ocurre eso y Juan ve, wow, está en la cima. O sea, la gente no sabe quién es Jesús. Para la mayoría ahí, Jesús es un judío más que se está bautizando. No es un fariseo, no es un saduceo, no es un soldado, no es un cobrador de impuestos, no, no es nada importante. Entonces, ese momento fue importante solo para Juan, perdón, para Juan el Bautista y para nosotros. ¿Por qué? Porque si no nos importa el éxito, Dios nos lo va a dar cuando no hay nadie para aplaudirnos. O sea, va a ser entre Dios y nosotros, no más. Y tal vez nos va a tocar como, me encanta ver películas de cómo funciona el Mossad a través de la historia de Israel. Y él es el cuerpo secreto que les ha ayudado con tantas batallas y todo, pero dicen que muchos de ellos saben que van a hacer algo por lo que nunca van a recibir un reconocimiento. Entonces, lo que Dios nos quiere decir acá es eso, y lo vemos en la vida de Juan. ¿Cómo él logró mantenerse en el éxito sin que lo destruyera, sin que lo cambiara, sin que lo dañara? Porque es tan fácil, y para muchos el éxito viene de manera diferente. Lo que vamos a ver luego entonces en la próxima es, Juan entendía algo de Dios, que es importante, y es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Tenemos que explicar qué significa eso, pero lo vemos, para eso tenemos que ir a Juan. Y con esto termino y podemos hacer preguntas. Es cuando vienen a él, le dicen, Señor, Juan, Juan, vienen sus discípulos. Toda la gente que venía a ti ya no viene a ti. Todos están viendo a Jesús ahora. O sea, eh, pastor, la gente ya no viene. La mega iglesia que de aquí al lado está llevando a todo el mundo. O patrón, jefe, ¿se acuerda el cargado de ventas que usted contrató y capacitó y usted lo forjó? Se fue de la empresa y se llevó toda la clientela. O sea, eso es lo que está pasando ahí. Y Juan responde diciendo, nada llega al hombre que no venga de la mano de Dios. O sea, nada es nuestro. Dios no lo da. Dios no lo da.
Y cuando entendemos eso, podemos pasar esos momentos de éxito. No nos destruyen, porque es lo que más destruye a la gente realmente, lo que más destruye a la gente. Generalmente los momentos de fracaso o aparente, los momentos de dificultad financiera, emocional, de salud, familiar, en la gran mayoría de momentos nos acercan a Dios, ¿no? Porque tenemos dos opciones, o correr de Dios o correr hacia Él. Y cuando corremos de Dios, pues nos damos cuenta que las cosas no van mejor, corremos hacia Dios, van mejor. Hasta ahí, porque después viene en Lucas la genealogía y la genealogía pues es completamente diferente, pero curiosamente Lucas menciona solo hombres. Ahí, cuando vamos a la genealogía de Jesús en Mateo, menciona 5 mujeres, 2 prostitutas. Y de nuevo es el Señor, es Dios diciéndonos, oye, yo puedo usar a quien yo quiera usar, no dejes que te digan que por tu trasfondo, que por cómo te ves, por cómo hablas, porque no tienes la educación. No, no, no. Yo puedo hacer cosas que ni te imaginas y por eso incluye a 5 mujeres en esa genealogía. Y Mateo escribe a judíos. Y Mateo escribe probando que Jesús es el nuevo Moisés, él es el verdadero Moisés, el nuevo Adán. Entonces, pero bueno, voy a parar hasta ahí porque sé que esto es denso y no sé, hay mucho más que pudiéramos aprender de esto y eh, bueno, acá paro yo. Comentarios, preguntas, por favor. ¿Puedes orar, Pastor Manuel, por esta palabra que nos trajiste? Claro. Señor Jesús, yo te doy gracias porque sé que como tú estabas presente allá ese día en el Jordán, tú estás presente acá hoy. Tú estás al lado nuestro en una cama de hospital, tú estás al lado nuestro hablando con el contador, tal vez recibiendo buenas noticias o tal vez recibiendo malas noticias. Tú estás en nuestra realidad. Tú estuviste con Juan. Señor, como usaste a Juan, tú nos puedes usar a nosotros y te pido para todos los que todos nosotros y los que nos ven, que llegue ese éxito que viene de ti, que no corrompe, que nos prepares para eso. Tu nombre, Señor Jesús. Amén. Manuel, Manuel, excelente, de verdad. Yo quisiera humildemente aportar algunas cositas de las que tú sacas. Me llama mucho la atención el punto de siempre habla de arrepentimiento, ¿cierto? Arrepentimiento, arrepentimiento. Pero la palabra arrepentimiento en el original, la palabra arrepentimiento quiere decir cambiar tu manera de pensar. Para mí yo creo que es una de las cosas más importantes que debemos entender hoy, porque todos hablamos Ujú, de arrepentimiento, pero ¿dónde, si vas a la palabra original, realmente ahí empieza el verdadero arrepentimiento? Y es cuando tú empiezas a cambiar tu manera de pensar. Si tu software de niño fue mal instalado, ¿cierto? Por papás o por los que fueras, y tu pensamiento y tus malos hábitos vienen de ahí, la única manera de empezar a cambiar es cambiar tu pensamiento y es con el arrepentimiento. Porque muchos confunden el arrepentimiento con remordimiento y ahí no tiene nada que ver la manera de pensar, ¿cierto? Y dos, el arrepentimiento, como les digo, es un cambio de mente, de dirección y de conducta. Y ujú, adicionalmente, a mí sí, hoy precisamente hablaba con un hombre de valor que viene acá, que me invitó a almorzar, y él dijo una palabra y yo le dije, ¿tú sabes qué es la palabra que más me molesta a mí que diga un hombre? Y resulta que hoy la vuelvo a ver acá. Y dice que cuando Juan confrontaba la excusa masculina clásica de yo soy así, a mí eso me molesta muchísimo, ¿no? Porque es un hombre que no quiere transformarse, que no quiere cambiar, sino quieres justificar la manera como él es. Entonces, yo pienso que la madurez masculina siempre comienza cuando el hombre deja de justificarse y cambia su manera de pensar y ahí arranca el verdadero arrepentimiento. Y yo creo que eso fue lo que vino a hacer en este caso Juan. Me parece excelente lo que trajiste hoy y yo pienso que muchas veces como hombres a veces culpamos el carácter que tenemos, pero es porque realmente nunca estamos dispuestos a cambiar. Así que sería bueno que miráramos hoy qué patrones debemos de dejar de arrepentirnos y más bien empezar a cambiar nuestra manera y dejar de repetir los procesos
que normalmente hemos venido trabajando a nivel de generación en generación y pienso que Juan es muy explícito en muchas cosas, como tú dices, es muy profundo, pero me pareció interesante la palabra arrepentimiento, es básicamente cambio de mente, cambio de dirección y Ujú. cambio de conducta. Es lo que me gustaría aportar en No, esta. y mil gracias por complementarlo porque yo no entré ahí, pero sí, gracias por decirlo porque es muy importante, ¿no? Era la clave del mensaje de Juan, o sea, era el corazón del mensaje de él, arrepentirse, y la gente dice que toda la gente ven, imagínense la fila larga, la gente confesando los pecados, ¿no? Todos, y punto, luego hundiéndose, y todos los pecados, o sea, era bautizando hasta las 5 de la mañana, sin parar. Pero sí, tiene que ver con eso y por eso los confrontaba en cómo pensaban, Era el ¿no? pensamiento. Gracias, gracias. Don Julio Peri, estaba que se hablaba. Está Julito, No, está no, flaco, güey. dejemos, dejemos, ahorita yo hablo, dejemos que otro pregunte. Yo creo que hay muchas cosas, muchas dudas. Tranquilos, pregunten, hablen, Uno a háganle la vez. tranquilos. Un capítulo poderosísimo. Y más como lo enfoca Pastor Manuel, que es enfocado a la vida diaria, a la práctica, Ujú. a lo que se tiene que trabajar con nosotros en el día a día. Así que Hugo Berrío está pensativo, Juancho Marulanda también. Vale la pena que Juan Barberi. Estaba yo pensando exactamente eso, Giovanni. Me leíste el pensamiento. Estaba pensando cómo esto se lleva a la práctica. Yo los escucho en varias oportunidades, he tenido el honor de escucharlos y me parece una experiencia hermosísima escucharlos. Yo, precisamente porque todavía veo toda la palabra de Dios como algo que está allá, que la escucho en ustedes, pero para mí sigue siendo algo de que me parece muy bonito, pero como que yo no estoy todavía tan metido como para decir eso lo entiendo perfectamente. Que yo lo escucho y digo, ¿cómo debo interpretar eso para mi vida diaria? Ahora que tú hablas del arrepentimiento, yo me preguntaba si era arrepentimiento o transformación. O sea, yo me bautizo para transformarme. Y, 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 y cuando yo me transformo es porque quiero seguir unos lineamientos o principios diferentes a los que he traído hasta la fecha. Y ese es el punto principal de una transformación. Cuando uno cambia de principios, arranca una transformación. Entonces, bueno, me leíste el pensamiento como yo estaba pensando, cómo entender todo lo que las bellas palabras pues que nos dice Manuel. Y, y no, muchas gracias nuevamente por esas palabras tan lindas y la verdad me encanta escucharlos. Y sí, me deja mucho pensando en muchas cosas de cómo uno lleva eso a su vida diaria y a su día a día para uno ser mejor, porque finalmente los seres humanos buscamos ser mejor, la mayoría, buscamos vivir una vida eh, en paz interior. En estos días leía que nosotros no deberíamos buscar la felicidad, porque al buscar la felicidad nos encontramos con la infelicidad. Si nosotros entendemos que la infelicidad y la felicidad son parte de la vida, entonces lo que debemos buscar es la paz interior. Y esas palabras que ustedes mencionan realmente son razones para uno encontrar una paz interior, más que la felicidad, porque la felicidad es el opuesto a la infelicidad. Entonces uno puede estar feliz un día y feliz el otro, pero si siempre está con paz interior, pues realmente está bien. Así haya momentos de infelicidad, o sea, uno puede tener momentos de infelicidad que no dependen de uno. Se muere un ser querido. En estos días, desahuciaron a un vecino mío, puedo decir que es amigo mío. Y uno dice, wow, de mi edad, qué pesar, deja dos hijos, una esposa. Entonces, dice, ojalá tenga paz interior, ¿no? O sea, es un momento difícil, ojalá tenga paz interior. Bueno, no, eh, para decirte algo lo que estaba pensando, Giovanni, muchas gracias. Chao. Claro, mira, qué lindo que abres tu corazón y yo pienso que lo que dice este capítulo de Lucas
especialmente cuando habla de Juan. La palabra es ¿qué haremos? ¿Cierto? Como decía Manuel, las enseñanzas son muy prácticas, porque es que Juan responde a muchas preguntas con cosas muy prácticas y a veces nosotros nos complicamos. Él habla de generosidad, él habla de justicia, él habla incluso de la integridad laboral. Y yo pienso que el principio para hombre, para nosotros como hombres, y yo cuando lo hablo con parejas y en estos días que estoy trabajando con algunas parejas, para tomar una palabra tuya, es yo no puedo dar lo que yo no tengo. Si yo no tengo paz, si yo no soy feliz, yo no puedo pretender hacer feliz a alguien. Entonces creo que esos principios deben operar en nuestras vidas, ¿cierto? La paz interior, es ser feliz, y eso se logra pues básicamente trabajando la vida. Y yo creo que lo que enseña Juan y lo que decía Manuel, me gustó mucho el concepto, Manuel, de no mirar hacia arriba, sino mirar hacia abajo. ¡Wow! Ese es un tremendo, tremendo principio para nosotros. Ujú. Sí, por eso el Evangelio es buenas noticias. Yo creo que, yo le decía a alguien eso hace poco, yo creo que, porque decía, pero ¿cómo así? Que me digan que soy pecador, buena noticia. Le digo, no, imagínate que tú tienes un Lamborghini, lo compras porque supuestamente va de 0 a 100 en 3 segundos, pero vas en 8 segundos y llegas en 20, algo está mal. Lo llevas al dealer y te llaman, oye, encontramos el problema, te tengo buenas noticias, mira, este es el problema. Genial, es buena noticia. O sea, cuando Dios me dice que esto que Él creó en mí no puede funcionar como debe funcionar porque hay algo que está mal dentro que se llama el pecado, es buena noticia. Es lo que me detiene de poder experimentar al Creador en mi vida, ¿no? Entonces, y Él me ofrece, él dice, trae el carro acá y ese es el arrepentimiento, trae el carro acá, o sea, yo doy media vuelta, trae el carro y llévalo aquí, yo te lo arreglo y te lo hago funcionando. Y Dios dice, arrepiéntete, ven a mí, que yo me encargo de ti, voy a hacer lo que tengo que hacer en tu vida. Pastor Manuel, quisiera darte gracias porque créeme que para nosotros es un privilegio que un catedrático como tú esté aquí y pues que nos esté dando esta charla para nutrirnos es brutal. Muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Yo me quedo con tres cosas. Una, que el mismísimo Dios, como tú dijiste, le habló a Juan y le estipuló qué tenía que hacer en el tiempo en que él no le hablaba, sino por medio del templo. Entonces es algo tremendo, que es algo que O se es se sobrenatural. creía que Dios solo hablaba por medio del templo y solo por no es que lo hiciera, sino que se creía Claro, equivocadamente eso, o por el César nomás. Y entonces Dios viola todas esas creencias que tiene la gente y va a Juan en el desierto, eh, a un don nadie, en el lugar menos indicado. exacto. El manto que le dijiste, no sabía el dato, que pesaba toneladas. O Ujú, sea, era, ujú. pues, era muy pesado para eso. Y lo tercero y lo último es que el arrepentimiento para nosotros los cristianos es un estilo de vida diario. No es una sola vez que yo me arrepiento, es de todos los días. Y para el amigo Hugo Berrío se trata de eso. Yo creo que el arrepentimiento es lo único que nos puede dar paz, es lo único. Entonces me quedo con eso, pastor, y muchas gracias por tu enseñanza. Y yo creo que es importante, poniendo lo que tú dices, lo que dijo Giovanni, lo que también compartió Hugo, es esto. El arrepentimiento siempre tiene que ver con una realineación. Como cuando, de nuevo, cuando el carro necesita alineación es porque está, pero hay un estándar al que se pone de cómo debe estar. Entonces, arrepentimiento para nosotros siempre tiene que ver con esto. Es cómo lo que yo pienso o digo, de qué manera se ha desalineado de lo que Dios dice. Porque a veces yo no puedo sentir nada. Yo, tal vez no me molesta, pero estoy desalineado, ¿no? Y me confronta mi esposa o un hijo me dice, o, no, me acuerdo una vez en que como en un tiempo como de un mes, mi esposa, mis hijos, un poco de gente me dijo que yo estaba siendo muy negativo. Y yo decía, Señor, por favor, cámbialos, cambia a mi esposa, cambia a mis hijos, cambia a este amigo. Todo el mundo me está diciendo, todo el mundo está equivocado. ¿No? Porque tal vez yo no lo siento, o sea, tal vez no haya un sentimiento que me diga que estoy mal. Y esa es la importancia de permanecer acá en la palabra para que Dios me diga, no, ok, ese es el arrepentimiento, y, porque no es simplemente algo de sentimiento, es realinear mi vida a los preceptos de Dios. Cambiar de pensamiento y poner pensamiento de Dios. El principio del espejo, Manuel, ¿lo Mm. conoces? Lo que dijo el famoso filósofo Michael Jackson.
Sí, no, sí, no, el principio del Ah, espejo es que las personas ves lo que tú no puedes ver. Tú para poder verte el rostro necesitas un espejo, ¿cierto? Las piernas no necesitas, las manos tú te las ves. Y las personas que están al frente tuyo son el espejo mejor tuyo. Entonces, si te están ujú, diciendo muchos eso, es un espejo. ujú. Manuel, yo quiero decir algo yo. A mí me gusta oírlo porque a mí me gustan los detalles de la palabra, de todo. Yo soy bien detallista. Y usted dijo que cuando baja la paloma, a los niños se los dicen a los 13 años, pero a Jesús se lo dijeron a los 30. Eso me voló el caspero a mí. Yo dije, wow, qué brutal. Entonces, usted dice que siempre miremos hacia abajo. Y nosotros como empresarios, pues Dios nos puso ahí al frente de una empresa, pero si nosotros tratamos mal a los empleados, nosotros no vamos a llegar muy lejos porque ellos son los que trabajan fuerte. Entonces, yo le digo a mis muchachos, me pueden decir jefe, pero yo soy igual que ustedes, yo fui trabajador. Eh, yo voy a estar ahí con ustedes. Yo soy la cabeza, pero ustedes también son cabeza. Ustedes son cabeza en su casa, jefes de familia, y en lo que yo les pueda ayudar, estoy aquí. Y eso me gustó. Eso me Ujú, gustó ujú. bastante. Es uno de los principios que Jesús enseñaba que se transmite tanto al mundo laboral. Porque mira, todos los estudios muestran que la gente da el 150% de ellos mismos, o sea, esa integridad laboral cuando nadie está viendo, dice, cuando sienten que lo que están haciendo está beneficiando a alguien que ellos admiran, que ellos respetan, que ellos aman, ¿no? Entonces, cuando tú como jefe tratas bien a las personas, y yo sé que, miren, yo sé, podría mostrar acá en mis libros, hay unos estudios fabulosos alrededor del mundo que lo han hecho, de cuál es el estilo de liderazgo que la gente en el mundo árabe, en el mundo hispano, en el mundo anglo, en el mundo europeo prefiere y la que lleva a que la gente rinda más es el liderazgo de servicio, liderazgo de transformación. O sea, cuando el de arriba no es el que está así, porque la gente responde mientras están siendo observados, pero van a dar lo mínimo, ¿no? Y sobre todo que no van a tener calidad de vida. Pero cuando, como tú dices, la gente, tú los tratas bien, el hecho que estés arriba, no lo toma eso como para pues para tomarle ventaja ni nada, sino que saben que tú tienes el mejor interés de ellos en mente, la gente da el 150%, ¿verdad? Yo lo he comprobado personalmente en las cosas pequeñas donde he tenido empleados. Es eso, hay que decirles, oiga, váyase ya para la casa, no se quede más, ¿no? En vez de quédese más a trabajar. Es lo que tú dices, Miguel, y es lo que aprendemos de Jesús y lo que, pues, que nos quiere enseñar Juan también. Manuel, Están muy callados hoy. Manuel, te quiero agradecer, realmente espectacular, ¿no? Eh, con mucha humildad, como dijo el pastor Giovanni, porque tratando de poner un granito de arena a tanta riqueza, ¿no? Pero Se me gusta complementan, nos mucho, complementamos. gracias, Manuel. Me gusta mucho porque hay un momento, bien lo decías, ¿no? Este bautismo viene a romper el status quo, es decir, como bien lo decía el pastor Giovanni, la definición es el cambio de disposición mental, la palabra metanoia, ¿no? Entonces está cambiando. Y lo que le decía ahí en ese momento es, vamos al desierto, que en el desierto vamos a cambiar la forma de pensar. Eso es lo que le estaba diciendo Juan. Algo que era inaudito, porque había un bautismo, y el bautismo se hacía en el templo, pero no un bautismo de arrepentimiento, sino un bautismo de purificación, lo que se Ujú, llama el ujú, mikveh, ¿no? ujú, ujú. En el judío. Y de pronto los sacerdotes veían que se iban a un bautismo al desierto para cambiar la forma de pensar, una locura total. Sí, ella Ujú. realmente, o sea, cuando unís todo esto, decís, bueno, no puede ser, esto es una locura y esto es lo que vino a hacer el Señor, ¿no? A romper el status quo de ese momento. Y algo que nunca lo había visto, gracias por hacérmelo ver, es que justamente
Juan fue espectador absoluto, el único ser humano que vio la Trinidad en primera persona. Y eso, la verdad que nunca lo había visto. Te agradezco por traer eso, pero es cierto, el Espíritu Santo descendiendo allí, el Padre hablando y el Hijo siendo bautizado por él. O sea, tremendo, tremendo eso. Así que la verdad que gracias por eso. Fue algo que me impactó mucho y la verdad que, bueno, gracias, darte gracias y obviamente el libro recomendable de Robert Greenleaf de liderazgo de servicio, ¿sí? Los que somos economistas lo utilizamos mucho, primera edición 1970 y de ahí en adelante muchísimos de estos libros, así que por favor léanlo, no es un libro largo, es un libro corto, pero es altamente recomendable, 10 principios básicos, así que bueno, buenísimo, gracias, gracias Manuel. Mira, yo me la paso leyendo, alguien me regaló este libro esta semana pasada, un muchacho con que me reuní, él es vendedor y me regaló este libro que en su empresa, Servant Selling, no, la venta de un siervo o vendiendo al estilo de siervo. Y este hombre ha hecho más de 200.000 llamadas de venta en su vida y tiene un poco de récord de ventas y dice que el ejemplo es de Jesús, ¿no? De cómo lo hizo él. Muy chévere. Sí, el libro de Robert Greenleaf está basado en el Evangelio de Juan. Sí, sí, sí. Y él no era cristiano, él No, para era nada. absolutamente ateo, sin embargo, él toma el ejemplo de Juan y ahí, obviamente, del relato de Jesucristo, ¿no? Y eso, Ujú. de ahí saca, es un libro que partió la economía a nivel mundial Total. desde el año 70 para acá y antes del año 1970 la economía se manejaba con el patrimonio y a partir de 1970 el patrimonio de una empresa era el ser humano, ¿no? A partir de Sí. ahí. Sí, se Gracias, cambia Manuel. cambia de management a leadership, porque ya tú no vas Exactamente, a manejar, a controlar, a manejar personas como una máquina, sino a liderarlas. Claro, tal maneja cual. sistemas, todo eso, pero ahí empieza todo nace todo lo que es liderazgo. Pero todo el paradigma mental cambia por el ejemplo de Jesucristo. Tremendo, Total, tremendo. total. Gracias, Manuel, me dio gracia cuando habló de Lamborghini porque me fascinan los carros y negocio carros. Cuando tú dijiste que tráelo al mecánico, pero yo le añado, lo más bonito es que cuando uno le dice que contaron el daño de un Lamborghini, uno está pensando cuánto va a cobrar. No solamente eso. Sí, Y la ventaja con Cristo es que no nos cobra no nada, cobra. Ujú. precio. Entonces te dejo eso. ¿Sí? Y también algo que me ha ayudado a mí grandemente y que siempre le pedí a Dios es, este grupo de una vez lo felicito, porque yo he caminado camino de grandes pastores, grandes iglesias, que tiene que no ir vestido con corbata, en mi vida cristiana, estoy hablando de 30 años para atrás, y era tanto el espectáculo que se perdía la esencia del mensaje. Y cuando yo leo la vida cristiana, pero ¿por qué se complican tanto? Si Dios habla en la vida práctica, en las cosas más sencillas para arreglarle a uno su vida económica, su vida personal, habla en el idioma de uno, no en el idioma de tanta teología y tanto espectáculo. Y te doy gracias porque aquí he visto eso en líderes que tienen grandes empresas y todo, están mirando para abajo y se toman este tiempo para enseñar. Gracias. Ujú. Pastor Manuel, buenas noches. Gracias de verdad la verdad es que estaba pensando en qué puedo aportar y difícilmente ahí, de verdad que no encontraba qué ser, pero qué poder aportar, quizá por aquello que también nos estabas comentando ahí en la palabra de uno a veces querer abarcar más y querer ser de pronto eh, más papista que el Papa o algo así, ¿no? Y, y me encuentro con una verdad magnífica y grande, y no podía identificarla bien, cómo poderla explicar, y es el hecho del producto, que primero el intérprete
de que estaba vendiendo ese producto, que era Juan. ¿Y de dónde viene esa persona que viene de un don nadie, como nos lo dijiste tú? Y toma un producto que es un producto completamente contrario a los paradigmas y a lo normal que estaba ocurriendo en ese entonces, y él presentar un producto como es el perdón. Y vender el perdón creo que fue precisamente su producto estrella, eh, acompañado de un arrepentimiento, que el arrepentimiento precisamente venía acompañado de las enseñanzas que Jesús en su momento iba a enseñar y que él ya estaba enseñando. Pero por eso yo me imagino que fue que le pesó tanto y fue tan buena esa venta de ese producto que se sobrepuso ante todo el poderío romano y todo el poderío de los judíos, y definitivamente conquistó el mundo entero hasta el día de hoy. Y tal vez uno no ve esa clase de poder no todos los días. De verdad que son poderes que solamente mi Dios pudo haber iluminado y haber dado a una persona como se la dio a Juan, para que Juan empezara pues esa revolución espiritual que nos llevó hasta el día de hoy. Y gracias, Manuel, por todos tus aportes siempre. De verdad que Dios te bendiga, hermano. Pastor Manuel, buenas noches. Bueno, aquí yo dándole vueltas a esta cabeza, y de las cosas que trato de pedirle al Señor que me muestre en esta enseñanza es que hablaste del poder. Y me gustó mucho el ejemplo que pusiste del amigo que tuvo en su momento un poder muy grande y lo entregó. ¿Sí? Eso fue lo que compartiste. Entonces, lo uno con la humildad. Entonces, lo que recibo aquí, lo que me reta el Espíritu Santo es que Dios me ha entregado un poder muy grande. ¿Sí? Un poder tan grande que yo le puedo cambiar el rumbo de la vida de una persona. O sea, todos los que estamos aquí, que hemos recibido por gracia el conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? La sabiduría, la salvación, todo lo que hoy en día nosotros tenemos, también tenemos un poder muy grande. Y ese poder hay que entregarlo. ¿Entregarlo a quién? A las personas que necesitan ser evangelizadas. Entonces lo uno con la humildad. Entonces yo soy una persona que trato bien a todo el mundo. Yo me caracterizo por eso. O sea, yo no me descresto con un empresario que sea muy poderoso y no con la señora que, por ejemplo, hoy me está atendiendo en el hotel, que me sirve los desayunos y yo la trato súper bien y es increíble. Pero a veces sí yo digo, bueno, yo tengo este poder de compartir la palabra de Dios y a veces digo, ay, yo no le voy a compartir a tal persona. Pero entonces ahí yo digo, ahí tengo que mirar para abajo y tengo que ser humilde, ¿sí? Porque yo sé que yo tengo ese poder. Y yo creo que eso es lo que Jesús quiere de todos los que estamos aquí, de que nosotros seamos humildes, independiente de la persona que esté al frente de nosotros, compartamos el plan de salvación, tengamos esa pasión y ese amor por las almas. Eso es algo que yo le pido a Dios todo el tiempo. Le digo, Señor, que yo nunca deje de sentir ese amor por las almas, ese amor por las personas que no te conocen a ti, independientemente de lo que sean empresarios o que sean personas de bajos recursos. Entonces hoy me llevo eso
y entiendo que Dios me está diciendo, tú eres mi hijo, en ti tengo complacencia y te he entregado el poder para que vayas y le compartas el Evangelio a toda persona. Que como le decía Pablo a Timoteo, cumple tu obra de evangelista, predica a tiempo y a destiempo. O sea, en todo lugar y todo momento. Eso era lo que quería compartir. Muchas gracias, Gracias. pastor, y gracias a todos. No, y gracias por recordarnos eso, Julio, porque verdad, bueno, luego iba a entrar al tema de la humildad, porque es entender la gracia de Dios, lo que genera es humildad. Y sin humildad no puedo entender la gracia de Dios. O sea, que la Claro. gracia de Dios es, yo no merezco nada, todo lo que tengo, Dios me lo dio. Es una ilusión pensar que, oiga, fue mi destreza económica o mi destreza como papá o que me llevó a donde estoy o como predicador, lo que sea. No, no, Dios me lo dio. Sí, yo he hecho mi parte, pero esto es de Dios, entonces me hace una persona humilde. Y lo que me gusta de Juan y me encanta hacia el final es eso, ¿no? Para él su pasión era Jesús. Pero dije, miren, viene uno que yo ni siquiera le puedo tocar los pies a ese hombre. O sea, si ustedes creen que yo soy porque lo querían volver Cristo, o sea, pensaban que él era el Cristo, dice, yo no soy el Cristo. Y luego, o sea, él sabía para qué estaba en la tierra, y creo que es el llamado que tenemos todos, que mi vida exalte a Jesús. O sea, y en lo más íntimo, cuando estoy hablando, pero digo que ojalá leer cosas como estas adentro se nos erice el corazón diciendo, wow, Jesús, tú eres tan maravilloso, tan grande, tan, ¿no? Y yo creo que eso es, ¿no? Y más, como tú dices, Julio, lo que dijo Jesús en la última, lo llaman la oración sacerdotal Juan 17, pero pues ese título lo pusieron después. Yo lo llamo el reporte final. Cuando Jesús va y le da el reporte final a su papá, ¿no? Dice, bueno, ya estoy a punto de irme, por favor, ponme la gloria que tenía antes. Y algo que dice ahí, dice que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Cristo Jesús a quien has enviado. O sea, esa pasión de Jesús, de que el mundo lo conozca. Entonces, lo que mejor puedo hacer, como tú dices, yo es ayudar a que otros le conozcan. Lo que más le Exacto. da pasión. Ujú. Completamente. Muchas gracias. Pastor Fernando, estamos escuchándolo ahí. No ha podido quitar el mute. Se guardó lo mejor Hace un rato está aquí, lo quité y no ha podido. guardamos lo mejor para el final. No, no pudo. Nos va a salir metiendo ese dedo a los ojos. Sí, Vamos, voy a Pastor hacer Fernando, así. que usted puede, Pastor Fernando. No, Ay, no, 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 no pudo. no, Tiene que no. apagar y volver a prender. O quitar el... Ahí está. Ya, Ya lo finalmente. logré, ya lo logré. No, Pastor Manuel, me puso a pensar en el título de su libro. Ya me habló del triunfo, estoy pensando en el fracaso y en la conclusión. Me quedo con dos frases tremendas. Dios, el Evangelio, Dios aclarando quién es Él. Y lo segundo, no cambiar con el éxito. Como me hablaste mucho como siervo de Dios, como predicador, y mirar hacia abajo. Maravillosa exposición, Manuel, la Digamos, atesoro, la estoy meditando. Gracias. Y de nuevo, como siempre, ojalá que no solo es pensar, uy, qué bueno, Manuel, sino eh, mi deseo realmente siempre, yo digo, alguien me preguntó que cómo definiría mi misión de vida. Dice, mi misión de vida es que cada persona pueda tener un ajá con Dios. Ah, wow, este es Dios. Porque es cuando vemos a Dios, con lo que dijo Job, antes te escuchaba, ahora te vi. Cuando sentimos algo de Dios que nos mueva, ¿no? Y un ajá en lo que Dios tiene para sus vidas, el plan de Dios para sus vidas. Entonces yo creo que este libro, a mí me encanta por eso, me gusta meterme de lleno, es porque cuando nos metemos nos ponemos en los pies de ellos, ¿no? Imagínate a un Lucas, ahí cuando tiene a la Trinidad al frente, ¿no? Y escucha eso y dice, a mí me pasaron a los 13 y mira dónde estoy ahora. ¿No? Esos momentos de que nadie más sino tú y Dios conocen cuando, uy, me acuerdo cuando mi jefe dijo que a mí nunca me iba a ver bien porque yo no servía para nada, si me pudiera ver dónde estoy ahora, ¿no? O sea, como esa clase de cosas, ¿no? Juan ahí frente al Mesías, ¿no? Y creo que lo agarramos
para decir, no, Dios puede hacer eso con nuestras vidas. Una frase que me gusta mucho que escuché hace mucho tiempo de alguien, no era mía, pero me encanta, dijo, Dios sabe qué tan alto te deja llegar sin perder tu corazón. Entonces, por eso algunos queremos más altura, pero Dios dice, no estás listo. Más altura, más necesitas más humildad. O sea, para Dios es entre más yo bajo, más me puede subir. Es lo que decía Julio, ¿no? La humildad de... ok. Y eso es lo que vemos en Juan. Imagínate, 30 años solito en el desierto preparándose. Nunca fue a colegio, nunca. O sea, imagínate ese hombre ahí como Moisés, 40 años en el desierto. Entonces Dios lo prepara y dice, listo, ya estás listo, ya puedes recibir mucha altura y lo manda a lo más alto. Yo creo que Otra cosa que quiero compartir es que uno tiene que tener la humildad también para darle la oportunidad y reconocer que las personas pueden cambiar. Porque en estos días me pasó que eh, conocí un pastor, estoy compartiendo con un pastor muy famoso, tiene mucha audiencia, y resulta que alguien lo conocía a él cuando él era borrachín, mujeriego. Y entonces yo llegué pues todo contento a hablar de lo que es hoy en día y una persona me dijo, uy no, yo no soy capaz con eso, no puedo ir y escucharlo a él porque definitivamente yo a él lo conocí como era antes. Entonces me cuesta mucho trabajo ir y escuchar y verlo hablar de Dios y todo, no soy capaz. Y yo le decía, mira, pero tú ¿por qué no le das la oportunidad de creer que Dios usa a las personas y verdaderamente esa persona puede cambiar? O sea, como dice la palabra, nueva criatura en Cristo Jesús es. Entonces, también tenemos que tener la humildad para reconocer que Dios puede hacer la obra en una persona. Y nosotros mismos también creer que nosotros también somos restaurados, somos cambiados. Porque a veces las personas o uno mismo se está todo el tiempo como dando látigo y por eso lo que decía, nadie es profeta en su tierra, porque la misma gente lo ataca mucho a la persona porque pues obviamente conocen la vieja naturaleza. Entonces hay que tener esa humildad también de reconocer que las personas pueden cambiar. Ese versículo que tú sacaste de el del Salmos, creo que es 19:14, que todos los dichos de mi boca sean gratos. Gratos. Cuando yo me convertí, cuando el Señor me transformó, yo seguía siendo muy vulgar, porque ese era yo decía muchas groserías de sardín, como buen paisa, pero no se imaginan cómo era de grosero. Yo no puedo mostrarle los videos a mis nietos y a mis hijas de cuando yo tenía 20, 22, 23, porque me da pena porque era montando a caballo y diciendo vulgaridades. Entonces un día yo le dije a mi esposa, mi amor, yo no sé, pero yo me siento muy mal como soy yo de oquisucio y no soy capaz de hablar sin decir vulgaridades. Entonces un día el Espíritu Santo me dio esa palabra y yo le dije, Señor, así como tú haces los milagros de sanidad, yo quiero que tú hagas un milagro en mi vida. Voy a decir esta palabra con tanta devoción que tú vas a quitar de mí ese disfrute de decir las palabras. sanidad en la lengua. Mira, en un día me lo quitó, en un día. A la semana yo le decía a Dianita, amor, ¿usted no ha notado algo en mí? ¿Qué? Que yo no he vuelto a decir groserías. Pasó un mes, 2 meses, 3 meses y me quitó el vocabulario sucio que yo tenía. Y me lo quitó como desde los 26 años, con esa palabra que tú citaste hoy. Bueno, Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. y la meditación de mi Ah, corazón. hay algo también muy importante, Julito, y es el poder de la sangre que tiene el Señor cuando nosotros somos lavados a través de su sangre. Acuérdese que en la sangre nuestra llevamos toda la parte genética del viejo hombre.
Y cuando tú recibes al Señor Jesucristo como tu Salvador, cuando haces esa oración de fe, la sangre de Cristo también puede modificar tu genética, porque pasas a tener la genética a través de la sangre de todos los que estamos acá. México, sabemos que la sangre transporta todo y tenemos todo, pero poder recordar que a través de ese sacrificio que Él hizo, también nuestra sangre es como una transfusión. En el momento que tú recibes al Señor, haces una transfusión, ¿sí? Y esa parte fue tan fácil para ti porque tu genética y todo fue transformado a través de la sangre del Señor. Ujú. Qué bello es. Qué bello y qué profundo. Ujú. Bueno, vamos cerrando, señores, ¿les Señores, parece? Bonito. ¿Quién cierra en oración hoy? Pastor Sergio, venga, hagamos una cosa. ¿Por qué no le pedimos el favor a Miguel que cierre en oración? Yo quiero escuchar a Miguel cerrando en oración. Amén, Bien, amén. perfecto. Bien, Muy bien. Miguel. Súper, súper. por Miguel, favor. please. Y no es Miguel el de las hamburguesas, es Miguel Candelaria. Bueno, Padre amado celestial, gracias por este día tan maravilloso. Padre, tú que me das este agradecimiento de terminar esta clase con estos grandes maestros de tu palabra, los cuales, Padre, han pasado por muchas cosas en la vida para yo llegar hasta aquí, para oírlo hablar tan gratamente de tu palabra. Espíritu Santo, te doy las gracias por este momento tan maravilloso, porque antes era, ahora no soy. Gracias, Padre, por enseñarme y enseñarnos a nosotros como empresarios, como cabezas de casa, como padres, como amigos, como hermanos. Te damos las gracias, Padre, porque estamos aquí para llevar el Evangelio a muchos lugares del mundo. Te doy las gracias, Padre Celestial, por tu Hijo amado, que lo diste en sacrificio, en esa cruz del Calvario. Derramaste sangre, no dinero, para darnos vida eterna y acceso directo contigo, Padre Celestial. Te doy las gracias en esta noche, en este momento, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén, Bueno, qué amén. chévere. Amén. Julito, Muy bien. dejemos una palabra para todos que estamos acá en el ministerio. Nos dijeron el domingo, especialmente me dijeron a mí, en el ministerio no hay retiro. No importa la edad que tú tengas, tienes la capacidad de hablar y de seguir compartiendo la palabra. No importa los años. En el ministerio en el cual todos estamos, no hay retiro. No, para nada. Hasta el final. Hasta el Así es. último suspiro, como el libro de tu